Hola, buenas noches. Soy Juan Eduardo Donoso, soy especialista en medicina de urgencia y hoy vamos a hablar acerca de algunos consejos infantables para nuestra casa, información importante que tenemos que considerar al momento de enfrentarnos a una emergencia médica en el hogar. Hoy no voy a estar solo, van a escuchar probablemente la voz de Claudia, que va a estar presente con nosotros. Hola, Claudia. Hola Juan Eduardo, buenas tardes a todos y a todas que se están conectando ahora. Muy buen tema el de hoy, Juan, sobre todo para las mamás y los papás que muchas veces no sabemos qué hacer cuando nuestros hijos tienen un accidente y tú eres experto en eso, sobre todo si tenemos un accidente en la casa, ¿no? Así es, Claudia. La verdad es que nosotros muchas veces vamos a ser los primeros respondedores en nuestra casa. Podemos abordar muchas cosas relacionadas a las emergencias domésticas que podemos encontrarnos y hay algunas cosas que nosotros podemos hacer antes de acudir a un servicio de urgencias o tal vez incluso solucionar y poder posponer la visita a urgencias, tal vez para otro horario o tal vez para el día siguiente. Buenísimo. Así que esperamos que toda la gente que se está conectando nos haga preguntas. Vamos a estar respondiendo sus inquietudes aquí con Juan Enrique. Y yo quiero pasarles un dato que además vamos a estar sorteando un cupón de 50.000 pesos para canjear en Farmacias Cruz Verde. Es exclusivo para socios, pero también se pueden hacer socios en el momento de canjearlo. Así que todos pueden participar. Vamos a lanzar una pregunta en un rato más y el que la conteste bien primero se va a ganar el cupón. Así que todos atentos. Partamos por lo más básico, Doc. ¿Qué es lo que siempre debemos mantener en nuestra casa? A ver, a considerar siempre en nuestra casa la edad de las personas que vienen en la casa. Si tenemos niños pequeños, si tenemos niños un poco más grandes, tenemos lactantes, tenemos adultos mayores o tenemos solo personas adultas, tenemos que ajustar lo que nosotros tenemos en casa de acuerdo a las necesidades y las dosis necesarias para estas edades. Por ejemplo, si tenemos niños pequeños o tenemos lactantes, tenemos que considerar fármacos que tengan una forma de presentación adecuada para ellos. Por ejemplo, gotitas, por ejemplo, jarabes. Si tenemos personas adultas, que no hay niños en casa, tenemos personas adultas que necesitan una dosis de fármacos de cierto tipo, probablemente lo que vamos a necesitar es tener comprimidos. Si tenemos adultos mayores en que tengamos que ajustar las dosis de los fármacos, también deberíamos tener las dosis adecuadas para ellos. Ahora, ¿qué fármacos nosotros debiésemos tener en casa siempre o qué elementos podríamos tener nosotros siempre en casa a considerar son? Uno, fármacos para el dolor que pueden ser además buenos antipiréticos. Por ejemplo, un fármaco simple, barato y fácil de encontrar como el paracetamol. O, por ejemplo, algún antiinflamatorio como el ibuprofeno que nosotros podemos ocupar en niños desde los 6 meses de vida. ¿Ya? Esos son dos fármacos que nosotros podríamos tener en casa y que nos pueden servir para fiebre, para golpes pequeños, para dolor de cabeza, para un montón de cosas que nosotros podemos necesitar en el día a día y que no necesariamente nos van a hacer consultar en un servicio de urgencia, sino que nos pueden ayudar a manejar la fiebre o el dolor sin tener que salir de casa corriendo. Otra cosa que nosotros siempre debiésemos tener en casa es algún elemento que nos permita hacer la compresión de alguna herida. Por ejemplo, gasas o compresas que no liberen algodón, con la cual nosotros podamos comprimir una herida en caso de tener un accidente pequeño. Por ejemplo, nos cortamos cocinando, o nos caemos, o algún niño se cae jugando en el patio. Tener algo para poder comprimir una herida y controlar el sangrado, un elemento que sea estéril y que no vaya a aumentar el riesgo de infecciones, puede ser extremadamente útil. Otra cosa también puede ser útil es tener a mano algunas ampollas de suero fisiológico que nos pueden permitir limpiar algunas de estas heridas en caso que sean heridas que estén sucias. Por ejemplo, un niño que se cae, que va a tener tierra en la herida, una alternativa es lavarla con agua de la llave, pero no siempre vamos a tener agua potable y en ese caso tener una fuente de agua estéril como el agua destilada o suero fisiológico puede ser una muy buena alternativa para tener en casa. Entonces, repasando, tener algo que nos sirva para la fiebre y el dolor, paracetamol, ibuprofeno, que son una muy buena alternativa, tener algo para comprimir heridas y algo para limpiar heridas. Ahora, si es que en nuestra casa tenemos a alguien que tiene alguna enfermedad crónica o que tiene alguna necesidad de fármacos para poder mantener su salud, siempre es ideal tener alguna dosis de reserva. Por ejemplo, si soy hipertenso,
tener la caja que me estoy tomando y tener una caja adicional en caso de que se me acabe la caja y se me olvide comprar una caja nueva, para no tener que salir corriendo, o en caso que ocurra cualquier tipo de emergencia y no poder salir de la casa, poder tener a disposición el fármaco crónico que yo uso. Muy buen consejo, así que vayan tomando apuntes. Muy importante todo lo que nos estaba contando Juan Eduardo. No es necesario tener un remedio de marca, ¿cierto? Porque aquí vamos a entrar en una pregunta que es muy importante que queremos saber todos, que ¿qué es la bioequivalencia? Ya, ahí Claudia, hay una cosa que es extremadamente importante. La bioequivalencia nos habla de fármacos, nos habla en realidad cuando hablamos de paracetamol, cuando hablamos de ibuprofeno, cuando hablamos de una fluoxetina, que es un fármaco para la depresión. Estamos hablando del compuesto activo, estamos hablando de la molécula que tiene un efecto sobre el cuerpo humano. Y la verdad es que no hay ningún estudio que haya salido que en forma consistente demuestre que la molécula de una marca o de otra marca tengan un efecto distinto. Por lo tanto, un fármaco de una marca X, de una marca Y, un fármaco que incluso no tenga una marca propia, sino que sea el compuesto activo, no debiese tener ninguna diferencia entre uno u otro. Ok, claro, porque siempre la duda es si cambia algo en la composición del medicamento dependiendo de la marca. Yo, ignorantemente, uno piensa que a veces es solamente que alguien la hizo primero, ¿o no? ¿Puede ser eso también la diferencia? Sí, ocurren varias cosas. Uno, los fármacos tienen patentes. La persona que desarrolla el fármaco y que lo saca al mercado tiene ciertas regalías en las cuales tienen el derecho de poder vender el fármaco y que no salgan copias y que no pueden ser copiadas durante una cierta cantidad de años. Pero pasado ese periodo, el resto de las marcas pueden fabricar la misma molécula y venderla bajo un nombre comercial o bajo el nombre del compuesto activo y pueden sacarla al mercado. Entonces, la gran mayoría de los fármacos que nosotros utilizamos en el día a día, la verdad es que tienen un bioequivalente que es exactamente el mismo fármaco que puede tener una caja con una marca o no tener ninguna marca. Claro. Súper importante. Ahora hemos recibido varias preguntas. Yo te voy a hacer una ahora para que vayamos contestando a poquito. Dice la señorita Santander, quisiera saber cuál es la cantidad que le puedo dar de ibuprofeno a un niño. Perfecto. La dosis de ibuprofeno en un niño hay que calcularla de acuerdo al peso del niño o eventualmente alguna necesidad especial. Entonces, la dosis de fármacos que tú vas a utilizar en casa para una emergencia, tú debieses tenerla previamente acordada con su médico tratante o con su pediatra. ¿Para qué? Para evitar los errores en la administración. Es decir, deberías consultarle a tu médico la dosis exacta que necesita tu hijo para tenerlo anotado y utilizarlo en caso de una emergencia. Volviendo a lo que comentamos, ¿cuál es la dosis de ibuprofeno que yo debiese utilizar con mi hijo en caso de una emergencia en casa? Esa dosis nosotros debiésemos acordarla con el pediatra o el médico tratante de mi hijo previo a utilizarlo. Es decir, preguntarle a mi pediatra, preguntarle a mi doctor, ¿cuál es la dosis que yo le tengo que dar a mi hijo en caso que comience con fiebre? ¿Cuál es la dosis que le tengo que dar a mi hijo en caso que tenga un golpe y, por ejemplo, tenga un raspón, le duela y necesito darle algo para el dolor? Entonces, lo que nosotros debiésemos hacer es, cuando vamos al control habitual con nuestros niños, preguntarle al pediatra, su médico de cabecera, preguntarle, doctor, doctora, ¿cuál es el fármaco que yo puedo ocupar en casa en caso que mi hijo tenga fiebre y cuál es la dosis que yo debiese darle? Entonces nosotros debiésemos anotar ahí cuál es la dosis adecuada para nuestro hijo y tenerlo esto anotado de antemano en caso de una emergencia. Perfecto. Ahora hay un segundo tema que, bueno, hartas personas nos están preguntando también sobre las alergias. Estamos en una fecha clave para el brote de las alergias respiratorias, ¿no? ¿Qué pasa en este caso con los bioequivalentes? Perfecto, y súper buena pregunta. En cuanto a los bioequivalentes, tenemos una gran cantidad de bioequivalentes en el mercado. La gran mayoría de los laboratorios han certificado su bioequivalencia. ¿Y eso qué nos dice? Que cualquier fármaco que yo tenga que sea el mismo compuesto activo en la misma dosis debiese tener el mismo efecto. Por lo tanto, una marca u otra no debiesen tener un efecto distinto y yo puedo ocupar el fármaco que a mí me parece comprar. Es decir,
tal vez yo puedo querer comprar un bioequivalente más caro o uno más económico, pero el efecto que van a tener es exactamente el mismo. Buenísimo. Y en el caso de la emergencia alérgica, me imagino que hay varias, porque hay alergias alimentarias, hay enfermedades súper específicas, pero ¿cómo enfrentar estos otros tipos de alergias? ¿Cómo se reacciona ante una emergencia, por ejemplo, un choque anafiláctico, reacciones en el cuerpo? Súper buena pregunta. Las alergias tienen un tremendo espectro. Tenemos, por ejemplo, las alergias alimentarias, que en realidad la forma adecuada de manejarlas es eventualmente algún fármaco que pueda definir el pediatra y evitar la exposición a ciertos alimentos o adelantar la exposición de otros alimentos. Todo eso súper ordenado y súper de acuerdo a lo que hemos definido con el pediatra médico tratante. Y esas las vamos a dejar de lado porque son un grupo súper específico. Pero ¿qué pasa con las alergias comunes? La clásica rinitis alérgica o una dermatitis atópica. La rinitis alérgica, la alergia estacional, también conocida como fiebre del heno, esa alergia, la verdad es que tiene una muy buena respuesta a fármacos que son corticoides de uso nasal, que hoy en día son la mejor recomendación para el tratamiento de estas alergias y no los antialérgicos orales que muchas veces nosotros tendemos a utilizar automedicándonos. Entonces, si nosotros tenemos una alergia estacional, la rinitis alérgica, la rinitis de la primavera, lo que debiésemos hacer nosotros es consultar con un médico para preguntarle cuáles son las mejores alternativas de tratamiento y tener este tratamiento en casa. Incluso es más, si nosotros nos conocemos y sabemos cómo reaccionamos y sabemos que, no sé, empezamos con los síntomas de las alergias en septiembre, nosotros podemos tener nuestro fármaco guardado esperando la temporada de las alergias. Y si todos los años nos da lo mismo, lo que hacemos nosotros es esperar la temporada de alergias con mi frasquito de corticoides nasales, esperando la temporada. Ahora, ese es otro grupo de las alergias, que son estas alergias estacionales. Por otro lado, tenemos las alergias que son las alergias complejas. Y las alergias complejas son estas alergias que eventualmente pueden comprometer la vida incluso de una persona. Esas alergias funcionan distinto y el tratamiento para la anafilaxia es un tratamiento que es distinto. No son los comprimidos, no son los inhaladores, no son los corticoides, no son los antihistamínicos. El tratamiento para una anafilaxia es con adrenalina. Y ahí tenemos dos maneras de administrarla. Existen los autoinyectores de adrenalina, ¿ya? Que son unas jeringas que tú la pones sobre un músculo, la aprietas y se activa, que la tienen muchas personas que han hecho alguna vez una alergia grave. Por ejemplo, gente que trabaja en el campo y es alérgico a las picaduras de abejas y saben que están expuestos. Muchas de estas personas andan con su autoinyector y lo pueden utilizar. Ahora, por otro lado, si es que nos enfrentamos a una reacción de tipo anafiláctica, es decir, por ejemplo, me pica una abeja, me cuesta respirar, me estoy poniendo rojo, pierdo la conciencia, me desplomo, lo que debiésemos hacer nosotros es llamar a una ambulancia. En Chile, el número de ambulancias de emergencia global es el 131, llamar a la ambulancia, decir que estamos frente a una reacción alérgica de ciertas características, nos van a hacer algunas preguntas y lo que va a ocurrir es que va a llegar una ambulancia y nos van a inyectar adrenalina, que es el tratamiento para la anafilaxia. Es decir, el tratamiento para la anafilaxia es un tratamiento que es inyectable y la verdad es que las pastillas no nos sirven de mucho para eso. Muy bien explicado, Juan Eduardo, gracias. Yo quiero recordar que tenemos un cupón de 50.000 pesos para que estén atentos a una pregunta del día, que alguien de aquí se lo puede llevar de la gente que está conectada. Y te voy a leer una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre bioequivalente y genérico? Me parece una buena pregunta también. Cuando nosotros hablamos de un fármaco genérico, estamos hablando de el nombre del fármaco, la molécula que no tiene marca, ¿ya? Que puede ser o no bioequivalente. ¿De qué habla la bioequivalencia? La bioequivalencia habla de que ese fármaco está probado, ¿bien? Y que está demostrado que el efecto que tiene el mismo. Ahora, si tú tienes alguna duda acerca de los fármacos que estás tomando o si puedes tomar o no un bioequivalente, lo ideal es que lo consultes con tu doctor, pregúntale acerca de los bioequivalentes disponibles, ¿ya? Que Cruz Verde tiene muchos y siempre vamos a poder aclarar tus dudas. Si tienes una duda en la farmacia acerca de un bioequivalente, también puedes pedir ayuda y preguntarle al químico farmacéutico que está en la farmacia
para que te oriente acerca de algún fármaco. Los químicos farmacéuticos son un tremendo aliado para nosotros y muchas veces ellos nos pueden ayudar como pacientes a solucionar algún problema que tal vez se nos olvidó consultar con nuestro médico. O sea, la recomendación es siempre consultar con el doctor. Ellos siempre te pueden recomendar un bioequivalente. Claro, siempre podemos consultar con nuestro médico acerca de los bioequivalentes disponibles para nuestro tratamiento. Okay. Y en caso de cualquier duda, siempre le puedes preguntar, si tienes alguna duda y si te olvidó preguntarle a tu doctor, tienes un experto en farmacología en cada una de las farmacias. El químico farmacéutico está ahí y te puede ayudar. Eso mismo, siempre hay expertos en las farmacias Cruz Verde esperándolos para despejar todas esas dudas. Doctor, necesitamos hablar de algo súper importante, aún estamos en pandemia y se hace súper necesario preguntar cómo enfrentamos una emergencia por coronavirus. Ya, perfecto. Volvamos ya, dejamos las alergias atrás, dejamos todas estas cosas que son, claro. Vamos al coronavirus, que es el tema que tenemos de moda desde hace un buen rato. Afortunadamente, hoy en día, gracias a las vacunas, las personas que están vacunadas en contra del coronavirus en general tienden a hacer infecciones menos graves que las personas no vacunadas. Y los síntomas habituales de las personas que están haciendo una infección grave por coronavirus son la dificultad respiratoria. ¿Y qué cosas nos podemos encontrar ahí? Por ejemplo, que sientes que te cuesta respirar y se te ponen los labios azules, o las puntas de los dedos azules, o que estás respirando extremadamente rápido, o sientes que te falta el aire y no puedes hablar en forma adecuada. En ese caso, lo que tú tienes que hacer de forma inmediata es acercarte a algún servicio de urgencia. En caso de que no puedas acercarte a algún servicio de urgencia en forma expedita, solicitar ayuda y llamar a una ambulancia. Esas personas que están cursando con una insuficiencia respiratoria, que es la manifestación grave respiratoria del coronavirus, tienen que ser atendidas en forma rápida para evitar las complicaciones, evitar la ventilación mecánica, evitar eventualmente una hospitalización. Claro. Dentro de todas las preguntas que están llegando a propósito también del coronavirus, preguntan ¿cuándo tienen que acudir a urgencias cuando mi hijo tiene fiebre? Y claro, en mi caso, yo tengo un hijo que a los 38 se desmayaba cuando era guagua, ¿cachai? Entonces debe haber gente que, me imagino que hay un umbral distinto para cada persona, ¿no? Para cada niño. Sí, en general, en los niños nos puede ocurrir algo. Desde recién nacidos hasta alrededor de los 6 años, son bastante frecuentes las convulsiones febriles, que son convulsiones producidas por la fiebre, que para nosotros como padres son un tremendo susto. Es decir, ver a nuestro hijo con fiebre alta convulsionando es algo que aterra a cualquiera. Entonces, si a nuestro hijo alguna vez le pasó que tuvo convulsiones por fiebre, nosotros lo que debiésemos hacer en el momento en que empiezan con fiebre, tratar la fiebre con lo que nos indicó el pediatra, nos indicó el médico de cabecera, ¿para qué? Para evitar que se presenten estas convulsiones, que afortunadamente las convulsiones producidas por fiebre son benignas y no nos dejan secuelas. No es una enfermedad grave, pero que sí nos da mucho susto como padre cuando nos tenemos que enfrentar a ella por primera vez. Pero ¿cuándo ya fiebre? ¿Cuándo hay que tratarla ya? ¿37, 38? Debiésemos tratarla cuando es sobre 38. Ok. Si el doctor me receta un medicamento X, preguntan, ¿cuándo puedo pedirle un bioequivalente? Siempre. ¿Siempre? Okay. Cada vez que tú vayas al médico y tengas alguna duda acerca de los fármacos que te están indicando, le puedes decir, doctor, ¿me puede recetar un bioequivalente en caso de que no te haya recetado el nombre del compuesto activo? Porque si te recetó el nombre del compuesto activo, por ejemplo, voy a buscar el paracetamol, que es un fármaco sumamente frecuente. Si te recetó paracetamol, tú vas a la farmacia y puedes comprar tu paracetamol sin problema. Pero si te recetó un fármaco que tiene un nombre y un apellido, tú eventualmente le puedes decir, doctor, ¿me puede recetar por favor un bioequivalente? Y no debería haber ningún problema en que lo haga. Ok, vamos a las preguntas que hablan de los accidentes un poco, que vamos a retroceder aquí en los temas, pero ¿qué hago si mi hijo se cae y se pega en la cabeza? Ya, perfecto. Esa es una pregunta súper frecuente. En general, lo que tenemos nosotros culturalmente asociado es que cuando una persona se pega en la cabeza, no puede dormir, o que no lo podemos dejar dormir. En realidad, si es la hora de la siesta, mi hijo siempre duerme siesta, se pegó en la cabeza y quiere dormir siesta, y lo veo que está de buen ánimo,
que se está moviendo bien, que está jugando, que se pegó en la cabeza, se logró calmar, tiene tal vez un chichoncito y quiere dormir su siesta, yo lo voy a dejar dormir siesta. Ahora, ¿qué cosas a mí me tienen que preocupar en una persona, independiente de la edad que tenga, que se haya pegado en la cabeza? Uno, que tenga alteración de su estado normal de conciencia. Es decir, si mi hijo se pegó en la cabeza y está extraño, está actuando raro, está somnoliento, es decir, tiene como sueño y no es la hora de la siesta porque se acaba de despertar hace poco y lo encuentro actuando raro, nosotros deberíamos consultar en un servicio de urgencia. O, por ejemplo, si te pegas en la cabeza y la persona que se pegó en la cabeza comenzó con convulsiones o con movimientos anormales en alguna de sus extremidades, debiésemos consultar en un servicio de urgencia. O, por ejemplo, nos caímos, nos pegamos en la cabeza y tenemos un dolor increíblemente intenso que no pasa con lo que nosotros tomamos siempre y que me llama mucho la atención, nosotros también debiésemos consultar en un servicio de urgencia. Es decir, ese golpe que nos pegamos o que se pega a un niño, que se le pasa el dolor al poco rato, se calma, está actuando normal, no tiene ninguna cosa extraña, nosotros lo pudiésemos observar en la casa. Pero cualquier golpe en la cabeza que está asociado con cambios de comportamiento, cambios de movimientos o alguna cosa anormal, debiese llevarnos a nosotros a tomar la decisión de consultar en forma precoz. ¿Y si me caigo y me tuerzo alguna parte del cuerpo? ¿Qué debo hacer? Si estoy en la casa. Depende. Si te caes, supongamos que me caí en la escalera, me torcí el tobillo, puedo caminar, puedo apoyar el tobillo, tal vez me molesta un poco, puedo pedir una hora en diferido, o puedo consultar, si es que no encuentro una hora, consultar en un servicio de urgencia en un horario que no va mucha gente, consultar en mi consultorio, pedir una consulta al doctor al día siguiente, tal vez no hay mayor inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si me torcí y tengo una gran inflamación en el tobillo? O tengo una deformidad en el tobillo, o no puedo apoyar el pie, o está sangrando, o veo tal vez una cosa que parece un trocito de hueso asomándose, que también puede ocurrir. Claro. En ese caso nosotros debiésemos acudir a un servicio de urgencia en forma inmediata, porque algunas de estas lesiones tal vez incluso pueden requerir una cirugía de urgencia. Claro, pero en lo inmediato uno puede aplicar frío, por ejemplo, que es lo típico que Claro. te recomiendan. Puedes levantar la pierna, aplicar frío local, tomar algún analgésico en casa, de esos que ya conversamos, que le podrías haber preguntado a tu médico qué cosas es bueno tener en casa, y esperar a ver qué ocurre. Ahora, si tú ves que obviamente tienes una lesión sumamente exagerada, ahí no vale la pena poner frío local, esperar en casa y tomar un analgésico, sino que acudir a un servicio de urgencia. Mira, hay una persona que nos dice, Toti.grt, la otra vez me picó una araña y no supe qué hacer. Excelente pregunta. La picadura de araña, en Chile tenemos 2 arañas reconocidas por tener una mordedura, porque en realidad no es una picadura, no hay una lanceta de por medio, sino que la araña nos muerde. Tenemos 2 arañas que muerden en Chile y que causan problemas de salud potencialmente graves, que son la Loxosceles laeta y la Lactobacillus martans. Y uno dice, ¿y esto qué es? Bueno, es la araña de rincón. Exacto, la araña de rincón y la viuda negra. La viuda negra en general es raro ver esas picaduras porque es una araña que vive en ambientes rurales y que en general no está muy expuesta al ser humano porque vive en los campos. Pero la araña de rincón vive en nuestras casas y la podemos encontrar dando vueltas por ahí en la noche, la podemos encontrar por ahí en el piso, en algún lugar, y esa araña es una araña que efectivamente puede causar mordeduras graves. La mordedura por araña de rincón, por lo general, es una mordedura que duele, que inicialmente no nos da muchos problemas, pero si tenemos la duda, una buena alternativa es tratar de atrapar esa araña escurridiza y llevarla dentro de un frasco, si es que se puede, porque muchas veces la podemos reconocer y podemos descartar que sea una mordedura por araña de rincón solo al ver la araña. Hay muchas arañas que nos pueden morder, pero la araña de rincón es bastante fácil de identificar. Ahora, la mordedura por araña de rincón en general no causa problemas tan graves. Y inicialmente la mordedura por araña de rincón se puede poner un poco rojo, con un centro un poco blanquecino y no dar muchas más molestias aparte de dolor. El suero antipicadura de arañas, la verdad es que no tiene gran utilidad. De hecho, no se recomienda su uso.
porque este suero, la verdad es que no es efectivo para la mordedura de las arañas y puede causar reacciones del tipo anafilaxia graves en la persona que le ponemos este suero. Entonces, si nos pica una araña de rincón, lo que debiésemos hacer nosotros es acudir a un servicio de urgencia para ser evaluados, eventualmente tal vez sea necesario hacer algún examen o tal vez no sea necesario hacer nada y dejar a la persona en seguimiento y ver qué ocurre en el transcurso de las horas con esa mordedura. Habitualmente, y te digo en mi experiencia, la probabilidad de encontrarte con una persona con una mordedura que haya tenido una reacción grave, afortunadamente es mucho más bajo de lo que uno cree, y la gran mayoría de las mordeduras por araña de rincón, nosotros las damos de alta, se manejan en la casa y tienen un seguimiento después con su doctor. Buenísima aclaración. Yo siempre pensé que siempre había que acudir a urgencia por una picadura de araña de rincón. Juan Eduardo, nos preguntan algo súper importante para nuestro live. ¿Los bioequivalentes son más baratos porque son malos? Excelente pregunta. Los bioequivalentes muchas veces son más baratos porque no tienen toda la industria por detrás, sino que son fármacos que en realidad es el fármaco, no hay grandes campañas publicitarias, no hay gran promoción, no hay grandes cosas que hacen que el fármaco sea más caro. Muchas veces un fármaco puede tener un precio más caro porque por detrás tiene una campaña publicitaria muy grande, señaléticas en carreteras y cosas, y todo eso obviamente encarece el fármaco. Pero no, un fármaco bioequivalente no es más malo por ser más barato. Es igual de bueno y qué bueno que sea más barato. Buenísimo. Así que todos a preguntar por el bioequivalente. Vamos a contestar más preguntas. Antes yo quiero volver a recordar que hay un cupón de 50.000 pesos para regalar. Así que estén atentos a una pregunta que vamos a hacer y por lo mismo, una pista. Quiero que, si podemos, Juan Eduardo, recordar el kit básico que hay que tener en una casa, porque lo dijimos al principio y hay gente que se ha conectado recién, entonces para que estén todos al tanto. Perfecto. Recordando lo que deberíamos tener en casa siempre. Algún fármaco que nos sirva para calmar el dolor y o la fiebre. Es decir, por ejemplo, tener paracetamol y algún antiinflamatorio, ibuprofeno, que es bueno, es bonito, es barato y hay muchos bioequivalentes. Tener algo limpio, estéril, por ejemplo, gasas o compresas para poder comprimir una herida en caso de un accidente menor. Y tener, por ejemplo, suero fisiológico para poder lavar una herida en caso que no tengamos acceso a agua potable para poder dejar la herida lo más limpio posible. Buenísimo. Preguntas. Aquí hay una pregunta muy buena sobre qué hacer cuando hay sangrado nasal. Si es verdad que hay que tirar la cabeza para atrás, está relacionado con algo grave o a veces son solo venitas, etc. Ya, hoy están haciendo puras preguntas entretenidas y buenas. ¿Sí? El sangrado de nariz. Hoy día. El sangrado de nariz, también conocido como epistaxis, habitualmente es porque se rompe un pequeño vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Es muy poco frecuente que esté asociado a algo grave o algo complejo. Ahora, un error que nosotros cometemos siempre, y me incluyo que muchas veces lo hice, es echar la cabeza hacia atrás. Cuando tú echas la cabeza hacia atrás, lo que tú estás haciendo es la sangre, en vez de caer hacia adelante, tú la empiezas a tragar. Al tragar la sangre, puedes tener un poco de sangre en la boca, que es bastante desagradable, pero al tragarla y al irse la sangre al estómago, la sangre es sumamente irritante. Nos puede causar dolor abdominal, nos puede causar náuseas y nos puede causar vómitos. Entonces, lo que nosotros debiésemos hacer es, al contrario de lo que todo el mundo cree, es poner la cabeza hacia adelante y comprimir la nariz. Podemos tomar un paño limpio, una toalla, tomar algo limpio, comprimir la nariz, mantener la compresión durante varios minutos, 5, 7, 10 minutos. ¿Para qué? Para esperar que la cascada de coagulación se active y empecemos a formar un coágulo que detenga por sí solo el sangrado. Entonces, empezar a meter papelitos, empezar a meter algodones, la verdad es que no sirve de nada, puede aumentar el sangrado, es sumamente doloroso, es sumamente incómodo y no nos va a ayudar. Entonces, poner la cabeza hacia adelante, tratar de mantener la calma, que a veces es difícil, y comprimir la nariz completa con algo limpio durante varios minutos, y con eso lo más probable es que logremos solucionar ese sangrado de narices y poder consultar después con el otorrino, después con nuestro médico de cabecera, para ver qué podemos hacer para evitar que se repita.
Juan Eduardo, y en ese caso tampoco hay que aplicar como puff nasales de estos que tienen agua de mar o sal para que se corte. También hay muchas personas que hacen eso. Lo más probable es que al aplicar estas soluciones que tienen agua y sal, produzcas dolor en la zona afectada. Entonces, la verdad es que no se recomienda hacer irrigaciones nasales con este tipo de cosas cuando hay un sangrado activo. ¿Y qué produce el sangrado de nariz? Pregunta la misma persona, que le pasa muy seguido a sus hijos. Y le han dicho Muchas que no es veces, nada grave. habitualmente es porque se rompe un vaso sanguíneo que está un poquito superficial. Otra cosa que puede hacer que nuestra nariz sangre es que nosotros estemos con una infección, ya sea viral o bacteriana, en que aumenta un poco el flujo sanguíneo, hay mayor fragilidad capilar, estornudamos, se puede romper un vaso sanguíneo al estornudar, o de repente los niños se meten los deditos, empiezan a escarbar un poco y pueden tener ahí un pequeño sangrado. Esas son las causas más frecuentes y habitualmente este sangrado no es importante y no es un problema grave. Incluso si es frecuente. Incluso si es Puede ser frecuente. una de esas causas. Okay. Si es que efectivamente es muy frecuente, lo que se puede hacer es ir con un otorrino, se puede tratar y se puede tratar este vaso sanguíneo para evitar que sangre nuevamente. Buenísimo. Con respecto a las urgencias, Juan Eduardo, ¿cuándo debo acudir a urgencias si me duele la guata? Ya, buena pregunta. Nos podemos ir... Hay dos cosas que están definidas por la Organización Mundial de la Salud. Y no tienen que ver con lo que piensan los médicos, estas personas, sino que tiene que ver con lo que ocurre con los pacientes. Una urgencia, desde el punto de vista médico, es cualquier situación en que la persona cree que es necesaria una atención médica inmediata. Es decir, si me duele la guata, yo creo que es una urgencia y yo voy a una urgencia, eso por definición es una urgencia. ¿Bien? Ahora, distinto es a una emergencia. Una emergencia es una situación de salud en la cual la asistencia de salud, en forma oportuna y rápida, previene una secuela funcional grave o previene la muerte. Eso es una emergencia. Por lo tanto, si a mí me duele la guata y creo que es una urgencia, la verdad es que desde el punto de vista conceptual es una urgencia y no hay ningún problema en acudir a un servicio de urgencia. La gran mayoría de esos dolores de guata no tienen mayor importancia, pueden ser porque comimos algo que nos cayó mal o porque estamos con una infección viral que nos está causando algunos problemas y la gran mayoría vamos a estar en la casa en un lapso de tiempo más o menos razonable con un tratamiento oral para seguir con los días siguientes. Entonces, si nosotros tenemos una duda que ese dolor de guata requiere una atención médica, no hay ningún problema en acudir a un servicio de urgencia, para eso están. ¿Y cuáles son los remedios que tengo que tomar para eso? ¿Qué medicamentos? Para los dolores intensos en el fondo de guata. Para los dolores intensos, ahí lo ideal es, si es que son por alguna causa conocida, es decir, por ejemplo, tengo cálculos a la vesícula, estoy esperando que me operen y tal vez con ciertos alimentos me duele un poquito la guata, no sé, me comí un completo y yo sé que me caen mal. Uy, sí, es muy buena idea conversar con un médico tratante que me deje un antiespasmódico que yo puedo tener en el botiquín de mi casa y tomarlo en caso de una emergencia. Ahora, si yo habitualmente no tengo dolores de guata y me empezó a doler la guata y creo que es necesario ir a una urgencia, sí, perfecto, voy a ir a una urgencia, me va a evaluar la persona que está de turno, si es que es necesario me van a pedir exámenes o me van a derivar o no me van a hacer nada especial y me van a dar una receta y yo me voy a mi casa. La verdad es que va a depender de cada caso y tener como un recetario magistral para los dolores de guata, como el espectro de cosas que pueden hacer que nos duela la guata es tan grande, la verdad es que es difícil tener una receta milagrosa para la casa para evitar consultar. A no ser de que tengamos una causa conocida, como les decía, saber que tenemos cálculos a la vesícula y eventualmente podemos tomar algo en casa antes de consultar. O sea, hay que hacerle caso al cuerpo, como se dice. Sí, hay que hacerle caso al cuerpo. Si creemos que estamos enfermos, es mejor consultar. Es mejor ir. Juan Eduardo, ¿cómo la gente puede identificar un medicamento bioequivalente? Ya, los bioequivalentes tienen una particularidad en su caja. Tienen una franja de color amarillo con letras rojas que dicen bioequivalente. Perfecto. Eso.
Están apareciendo Entonces, ahí para la duda de estas personas que estaban preguntando. son muy fáciles de identificar. Afortunadamente, la ley del rotulado de las cajas está muy buena para poder identificarlos rápidamente y con claridad. Buenísimo. ¿Podríamos ya hablar de la pregunta, Juan Eduardo, para que estemos atentos a quién responde primero? ¿Quieres decirla tú? La pregunta para ganarse el cupón de 50.000 pesos para canjear en cualquier producto en Farmacias Cruz Verde, siendo socio del club o inscribiéndose para ser socio del club en el momento de canjearlo. Ya, ¿tira la pregunta tú o la tiro yo, entonces? Tú. Yo, perfecto. El doctor, sí. Ya. El doctor. Entonces, la pregunta para el concurso es, ¿qué debiésemos tener nosotros como esencial en nuestro botiquín de emergencias, en nuestra casa? La persona que responda es la primera persona que responde, Claudia. La primera persona que responde. Perfecto, la primera persona que responda entonces se gana este premio. Si es que estuvieron atentos, el doctor lo ha mencionado al menos un par de veces para Dos que veces. puedan responder 2 veces la pregunta correcta. Preguntan, doctor, me incomoda la pregunta, pero para la diarrea, ¿qué es lo mejor tomar para la diarrea? Ya sea para prevenir, porque hablan de probióticos, si es que con probióticos se puede prevenir o hay algo que es para solucionar el tema. Oye, súper buena pregunta. Estamos acercándonos al verano y empieza la temporada de diarrea. Para la diarrea, lo mejor que podemos tomar es agua. Entonces tú me vas a decir, ¿pero por qué voy a tomar agua? Porque la principal complicación de la diarrea es la deshidratación. Bien, cuando nosotros tenemos diarrea, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a perder agua, empezamos a perder agua, empezamos a perder agua. La solución no es cortar la diarrea. De hecho, cortar la diarrea puede empeorar las cosas muchas veces. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es mantenernos hidratados. En el caso de los adultos, tomar agua, 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 agua. En el caso de los niños, se aconseja utilizar las sales hidratantes o las soluciones preparadas especialmente para prevenir la deshidratación. Ahora, la diarrea, ¿qué hacemos nosotros? Calmar el dolor, hidratar y alimentar a la persona con lo que tolere. ¿Ya? Eso de puedo comer solo arroz, puedo comer solo sopa, la verdad es que no ayuda y no empeora la recuperación, sino que lo que empeora todas las cosas es la deshidratación. Los probióticos pueden ayudar en ciertos tipos de diarrea, por ejemplo, para prevenir la diarrea por uso de antibióticos. Entonces, si tengo algunos problemas previos de, chuta, sabes que cada vez que tomo antibióticos me da diarrea, le puedo decir a mi doctor, ¿sabe que si me va a dejar un antibiótico, déjeme un probiótico al tiro? Y hay algunos probióticos que han demostrado que pueden ayudar a la prevención de la diarrea causada por antibióticos. Ahora, como parte del tratamiento de la diarrea, uno pudiese utilizar algunos probióticos que pueden ayudar a reponer la flora intestinal, ya, a disminuir un poco la diarrea, pero la verdad es que el impacto que tienen no es tan grande como el mantener la hidratación adecuada, que son fundamentales. Y para eso, con los niños, que muchas veces no van a querer tomar agua y que van a estar más expuestos a la deshidratación, utilizar alguna manera adecuada, como estas soluciones especiales o las sales hidratantes para mantener a los niños hidratados. Y cuando es agua, puede ser agua tibia. Hay gente que recomienda mejor tomar agua tibia. Puede ser agua tibia, puede ser agua fría. La verdad es que no tiene ninguna diferencia la temperatura del agua en cuanto a la hidratación. Perfecto. Aquí hay una pregunta súper buena, Doc. Dice, me vacuné hace poco contra el COVID. ¿Qué puedo hacer si siento efectos secundarios y cuándo debo ir a urgencias? Ya, los efectos secundarios de las vacunas del COVID pueden ser bastante variables. Pueden ser un poco de dolor en la zona de punción, a algunas personas se les puede inflamar un ganglio en una axila, incluso en una mama. Hay personas que se pueden sentir mal, con dolor de cabeza, malestar general. Para este tipo de molestias lo ideal es utilizar algún antipirético o algún antiinflamatorio para tratar de disminuir estas molestias, que eran los mismos que hemos conversado desde el principio de este video. O sea, ¿se puede resolver en casa? La mayoría de los pacientes que tienen alguna molestia secundaria al uso de la vacunación para el SARS-CoV-2 se pueden manejar en casa con antiinflamatorios o con antipiréticos. Perfecto.
Aquí preguntan, a propósito de lo que hablamos de las picaduras de araña hace un momento, preguntan si los repelentes de insectos dañan la piel o si funcionan y que les preocupa el aroma. Ya. Los repelentes para insectos sí funcionan. Hay que evaluar qué tipo de insecto es el que nos está causando problemas. Porque hay repelentes que son muy buenos y que funcionan excelente con los mosquitos, pero que, por ejemplo, con los tábanos no tienen ninguna utilidad. Entonces va a depender mucho de cuál es el insecto que a mí me está molestando para ver si existe algún repelente que sea efectivo. Y eso también lo podemos consultar con nuestro médico de cabecera para evaluar si es que es adecuado o apropiado utilizar algún tipo de repelente, porque lamentablemente no todos los insectos responden a los repelentes. Perfecto. Aquí hay una pregunta que si es verdad o mito. ¿Será verdad que se recomienda tomar paracetamol antes de la vacuna? También lo recomiendan para las guaguas, cuando las llevas a vacunar, que dale paracetamol preventivo. Es como dáselo y no va a tener fiebre. No, lo que se recomienda actualmente es que tú tomes, por ejemplo, paracetamol en caso de que tengas alguna molestia por la vacuna. Y eso aplica tanto para los niños como para los adultos. Si nosotros no tenemos ninguna molestia importante, no es necesario tomar en ese caso ningún fármaco. Y las vacunas van a funcionar de mejor manera cuando nosotros no estamos tomando ningún fármaco adicional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recibimos nuestra vacuna, nuestro hijo o nuestra hija recibe su vacuna y si está con muchas molestias, está con mucho dolor, está muy quejumbroso o aparece fiebre, ahí en ese caso nosotros podemos utilizar algún fármaco. Buenísimo. Entonces es más mito que realidad. Es Acá preguntan, ¿qué me recomienda, doctor? ¿Colocarme neurobionta inyectable antes de la tercera dosis o después? Ya, no sé la neurobionta es un complejo vitamínico, es parte del complejo B. La neurobionta tiene algunas indicaciones en ciertos grupos poblacionales, es decir, personas que tienen un déficit de vitaminas o alguna enfermedad crónica, ¿ya? En la cual tú requieres tener que administrar vitaminas. Pero la gran mayoría de las personas no necesitan inyectarse con una neurobionta. Es una inyección que duele y que duele bastante. Por lo tanto, si no hay ninguna indicación desde el punto de vista médico o alguna recomendación desde el punto de vista médico, la verdad es que no es buena idea automedicarse y ponerse una neurobionta porque sí, porque además duele y todas las inyecciones eventualmente pueden tener complicaciones. En un sitio de punción de cualquier inyección, ya sea automedicada, no automedicada, una vacuna, lo que fuera, tú puedes tener una infección local y es una complicación que se da en un cierto número de procedimientos, que es algo que muchas veces no se puede evitar. Entonces, si no necesitas una inyección, ¿para qué ponértela? Perfecto. Aquí preguntan, ahora, ¿qué pasa? Claudia, dale, otro dato. Dale. La neurobionta oral, es decir, los comprimidos de neurobionta versus el inyectarse, el efecto que tiene es absolutamente el mismo. Y si alguien a mí me pregunta si prefiero tomar algo o que me inyecten, yo prefiero tomármelo porque no me duele. En cambio, una inyección me duele y no me gusta que me duela. Claro, toda la razón. Aquí me están preguntando, mira, una pregunta curiosa. Cuando una picadura de zancudo se infecta, ¿qué hacer? Es como lo mismo que una espinilla, se me imaginó. O sea, cuando se te infecta una picadura y tienes una celulitis en la picadura, alrededor de la picadura, ahí vas a requerir tratamiento antibiótico y hay que consultar con un médico. Claro. Y otra pregunta que tenemos antes de pasar al ganador del día de hoy, o ganadora. Los calambres que aparecen de forma espontánea, ¿es por deshidratación o falta de magnesio? Los calambres que aparecen en forma espontánea, la verdad es que pueden tener un montón de causas. Incluso pueden estar asociados a haber estado en alguna posición durante un largo periodo de tiempo. Ahora, muy distinto es que aparezca un calambre en forma espontánea, en forma ocasional, a tener calambres todo el tiempo y sufrir de calambres todo el tiempo. Y en ese caso, lo mejor sería consultar con un médico y hacer un estudio del por qué está ocurriendo eso, porque no es normal estar con calambres todo el tiempo. Pero eventualmente no tienen nada de gravedad, digamos. Habitualmente no tienen nada de gravedad.
Ya. Voy a pedir redoble de tambores al señor director, ¿puede ser? Porque vamos a decir el ganador o ganadora que contestó mejor la pregunta o contestó bien la pregunta. Bueno, te voy a preguntar a ti primero si está bien contestada, Juan Eduardo. Dice, ¿algún fármaco, el kit básico, la pregunta que hicimos para el concurso? Ella dice que debe tener algún fármaco para el dolor o fiebre, compresa estéril para comprimir una herida y suero fisiológico para limpiar alguna herida. ¿Está correcto? Perfecto, se lo ganó. Entonces nuestra ganadora bien, es sí. vale.macc @vale.macc. Está saliendo en pantalla en todo caso, así que felicitaciones, Vale, que puede ser Valentina, Valeria, Valesca, etcétera. Vamos a contactarnos por interno contigo para hacerte llegar el cupón y las instrucciones de uso. Hay harta gente que vuelve a preguntar si son los bioequivalentes más baratos por alguna razón, si son más malos y cuál es la diferencia con los genéricos. ¿Podríamos hacer un resumen de eso, Juan Eduardo? Ya, los bioequivalentes son igual de buenos que el fármaco de marca que tiene el mismo compuesto activo. Tú puedes tener un fármaco, no sé, vamos a dar un ejemplo, un fármaco de marca que vale 50.000 y el bioequivalente que vale 1.000, son igual de buenos y no hay ningún motivo por el cual uno no debiese ocupar un bioequivalente. Entonces, nosotros tenemos los bioequivalentes que sabemos que es lo mismo, es la misma molécula, el mismo compuesto activo que un fármaco que puede ser mucho más caro, ¿ya? Y que tiene un nombre especial. Ahora, el genérico versus el bioequivalente, el genérico es el nombre del fármaco, que es el compuesto activo. Pero para ser considerado bioequivalente tiene que pasar una serie de pruebas para asegurarse que efectivamente el fármaco cumple con lo requerido para ser considerado bioequivalente. Es decir, un genérico puede ser o puede no ser bioequivalente, pero un bioequivalente va a ser siempre bioequivalente, tenga marca o no tenga marca. Buenísimo, y además siempre se le puede preguntar al doctor por el bioequivalente si es que te receta algún fármaco o medicamento con marca, ¿no? Exacto, y eventualmente si se te olvidó preguntarle al doctor, puedes pedir que el químico farmacéutico, que está siempre presente en una farmacia, te pueda orientar y ayudar para poder elegir el bioequivalente. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda y les receten algo, díganle a su doctor, por favor doctor, ¿me puede dejar un bioequivalente? Y el médico te va a hacer la receta por el bioequivalente, lo cual va a ser muy bueno para tu bolsillo. Y de lo contrario, porque uno se le olvida a veces preguntarle al doctor, uno va a Farmacia Cruz Verde y ahí están las personas expertas que le pueden recomendar el bioequivalente. Estamos en el tiempo, Juan Eduardo, así que nos vamos a tener que despedir. No sé si tú quieres decir algo para cerrar. Yo entendí perfecto que la bioequivalencia es exactamente lo mismo que los remedios que tienen más publicidad en el fondo quizás y que tiene exactamente también el mismo efecto, así que es ir a la farmacia y preguntar por un bioequivalente. Mira, Claudia, yo quiero agradecer a Cruz Verde por la invitación, quiero agradecer a todas las personas que estaban en sus casas, algunas personas en su trabajo, camino a sus casas, viendo esto, haciendo preguntas, participando, concursando, aprendiendo. La verdad es que gracias a ustedes por la sintonía que tuvimos hoy y nada, que tengan una muy buena tarde, cuídense y cuiden a sus familias. Gracias a ti, Juan Eduardo, por estar con nosotros hoy también. Agradecidos. Gracias a todos por conectarse. Buenas noches y ya están todos informados sobre la bioequivalencia. Que estén muy bien.